Penilei, ¿cómo vas con tu libro, Los Millonarios de la Guerra? ¿De qué trata? Por favor, diles a quienes nos escuchan y nos ven en este programa, Penilei, por favor. Pues mira, te cuento, yo empecé esta investigación a finales de 2012, o sea, se están cumpliendo justamente 8 años ahora. En ese momento yo trabajaba en Reporte Índigo y tenía entre las, digamos, entre las tareas que tenía, investigar algunas propiedades o empresas de personas que hubieran estado en Estados Unidos, en Miami particularmente. Yo me he especializado en ese tipo de investigaciones. Entonces, pues el primer tip que nos dieron en Reporte Índigo, en ese momento el director de Reporte Índigo, como sabes, era Ramón Alberto Garza, fue que García Luna estaba yendo mucho a Estados Unidos. Y entonces lo que hicimos fue, empezar una investigación que empezó por la esposa de García Luna, porque ella había puesto un restaurante en Miami. El restaurante se llamaba Oggi Café, luego se llamó Oggi Ristorante, un restaurante italiano. La pista del restaurante, según los registros públicos de Miami, me llevó a un socio colombiano que a su vez me llevó a un par de socios mexicanos, Samuel y Alexis Weinberg. Y a partir de esa primera nota, que se llamó en Reporte Índigo El Retiro Dorado de García Luna, en el que revelábamos, la revelación central era García Luna se va a ir a vivir a Miami. Y entonces lo que hicimos fue empezar a hebra y encontrar por qué. Primero, por qué se estaba yendo se estaba yendo a vivir a Miami, quiénes eran estos socios, cómo estos socios se habían beneficiado del gobierno mexicano, cómo habían tenido contratos multimillonarios, primero en el gobierno de Felipe Calderón y después en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es particularmente quienes se beneficiaron con esta situación, mientras otras muchísimas personas han quedado, como lo sabemos, atrapadas en medio de esta estrategia que ha traído secuestros, desapariciones, asesinatos, que mantiene todavía en el país un alto índice del homicidio doloso, y como todo esto que hemos contado muchísimo, que tú también has contado en tus espacios, toda esta desgracia que ha traído a un montón de familias, sí trajo algunos beneficios a un puñado de personas, específicamente las personas que se han beneficiado de estos contratos multimillonarios al amparo de esta guerra. Entonces el libro lo que busca es seguir esta pista del dinero, tomando a García Luna, digamos, como un eje narrativo. Y a fin de cuentas, en México, la guerra contra el narcotráfico fue y es un enorme negocio por el inmenso volumen de recursos públicos utilizados en movilizaciones, pertrechos, todo tipo de cosas que no necesariamente se cumplen o que no se puede verificar que efectivamente se esté pagando los viáticos y la alimentación de 500 o de 5,000 enviados a la frontera norte. Allí hay un gran espacio para la discrecionalidad, es decir, para la corrupción, Penilei. Sí, el punto es ese, justamente. O sea, a mí me parece importante destacar que el libro, bueno, primero tenía yo un reto de explicar una realidad muy compleja. O sea, en mi caso yo no pretendo decir que no existe una criminalidad o que no existe un trasiego de drogas o que no existen traficantes de drogas. Yo parto porque además mi propia experiencia recorriendo México como corresponsal, primero como reportera de Reporte Índigo, luego como corresponsal de Univisión en estos últimos años, me ha llevado a los lugares donde ocurre el empaque, la producción, el traslado de esa droga. Es decir, el libro no pretende decir que no existen esos traficantes de drogas o que no existen ese gran negocio que se ha hecho en México alrededor del narcotráfico. No, para nada. Al contrario, el libro lo que busca es plantear primero que hay una complejidad en la historia, que no es nada más la historia de los buenos y los malos que nos planteaban los discursos, sobre todo en ese momento inicial, cuando se declara esta guerra en el discurso de Calderón, pero que se sigue planteando. O sea, creo que estarás de acuerdo, Julio, que sigue planteándose la historia en términos muy de los buenos y los malos, ¿no? Sin pensar en la sociedad en medio, que hay una sociedad compleja y que deberíamos pensar de esa complejidad, ¿no? Dicho esto, me parece muy importante recalcar que el ángulo del libro no pretende negar eso, sino justamente poner el foco en esto que tú abordabas de manera muy inteligente, que no es que no haya dinero, sino cómo se reparte ese dinero.
Si nosotros vamos el día de hoy con un policía de investigación en un municipio, nos va a decir muy probablemente que no tiene ni siquiera dinero para imprimir su reporte policial homologado del nuevo sistema judicial, porque no hay tinta, porque no hay impresoras, porque tienen que hacerlo en un cibercafé, porque tienen que pagarse sus propios viáticos. Yo he entrevistado a guardias de seguridad del tren, por ejemplo, en La Bestia, y dicen que no tienen dinero para armas, que no tienen dinero para municiones. Es decir, lo que busca el libro es explicar que es en parte este fracaso de la seguridad pública, que no estamos exagerando al hablar de es un fracaso, porque los números sigue aumentando el número de homicidios dolosos en el país. El propio gobierno federal del presidente López Obrador estima que habrá más de 40,000 homicidios dolosos en ese año en México. Por tanto, y el propio, además, presidente López Obrador ha reconocido en todos sus discursos públicos, desde la campaña hasta el más reciente, el 1 de diciembre, que la seguridad pública sigue siendo un gran pendiente de su administración, ¿no? Siguen aumentando las cifras de secuestro, las cifras de extorsiones, las cifras de homicidio doloso. Y lo que yo me pregunto es, si ha habido tanto dinero público, aprobado cada vez más y más y más y más dinero, ¿dónde ha quedado ese dinero? Lo que busca el libro es justamente dónde ha quedado ese dinero. No ha ido a los policías, no ha ido a los ministerios públicos, no ha ido a las víctimas. Por ejemplo, hago una entrevista para el libro con Lucía de Los Ángeles, que es la fundadora del colectivo Solecito en Veracruz, pero también sé qué está pasando con la arrastradora. También sé que los colectivos y colectivas búsqueda de desaparecidos en el país, que no tienen dinero ni siquiera para hacer las búsquedas. Ahora tienen un poco más de dinero, es verdad, a partir de que ha habido un cambio en la administración, pero aún así, durante todos estos años hay como un divorcio en la utilización del dinero público entre los que están arriba de la cadena del dinero público, que reciben estos contratos millonarios, y los que están abajo ejerciendo el poder, digamos, desde la persona que tiene que investigar el delito hasta la persona que es víctima del delito. Entonces, lo que busca esto es pensar cómo también, y lo hemos hablado, tú lo has hablado muchísimo en tus espacios, hay una desigualdad rampante en México y hay una desigualdad en la utilización del dinero público entre las partes más bajas y más altas, más bajas y más altas de la sociedad mexicana. Eso también se refleja en estos asuntos de seguridad pública que cada vez nos ocupan más, porque cada vez hay más y más y más víctimas y seguimos viéndolo todos los días en México. También en el gremio periodístico, los números de periodistas asesinados en México continúan a la alza, continúan siendo preocupantes, también de activistas, también de ciudadanos. Entonces, lo que busca este libro también es explicar un proceso que hemos vivido todos y que trasciende a la figura de García Luna. Por eso digo que no es una biografía de García Luna, tampoco es un narcolibro, sino es un libro que nos habla a todos los ciudadanos comunes y corrientes que vivimos en México, que caminamos las calles de este país y que hemos sufrido todos los efectos directos e indirectos de esta situación terrible y seguimos viviéndolo el día de hoy.